Segunda de Pedro capítulo 1, de versículos del 3 al 4. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Hay una conocida frase que tal vez la hayas escuchado, una frase de autoayuda, que dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Yo no sé si la has escuchado. Es una frase que aparentemente no tiene padre conocido. En internet muchos se la atribuyen, unos se la atribuyen a uno, otros a otro. Pero es una frase que seguro que habrás escuchado y se refiere a que el empeño propio que hay que hacer en cualquier área de nuestra vida para conservar la posición lograda con tanto esfuerzo, el empeño que hay que hacer para conservar el estatus en el que nos encontramos, es una frase que muchas veces utilizan incluso muchos deportistas famosos para, a pesar de que ya su vida como tal está acabando, mantenerse en la cúspide, ¿verdad? Aunque al final de su vida acaben con 40 años con el cuerpo completamente destrozado. Dicen, con todo el esfuerzo que me costó llegar, lo voy a dejar ahora. Es una frase que realmente, aparentemente, es significativa, ¿verdad? Pero también, muchas veces, muchos creyentes, tal vez de manera inconsciente, se aferran a esta frase o a otros similares para intentar mantenerse por ellos mismos en la fe. Mantenerse en la fe por sus propios esfuerzos religiosos, por sus propios esfuerzos moralistas, y así basan su fe en lo que hacen o en lo que no hacen. Y cuando parece que hacemos así, realmente estamos agradando a Dios. Señor, fíjate todo lo que intento hacer para agradarte, o fíjate todo lo que he cambiado en mi vida para agradarte, todo lo que yo hacía y que ahora no hago. Y cuando parece que hemos llegado a la cúspide y que ahora queremos mantenernos firmes en esa fe a través de lo que hacemos o de lo que no hacemos, de repente aparecen contratiempos inesperados que desbaratan todo lo logrado hasta ese momento. Pueden ser problemas familiares o laborales, enfermedades, problemas de cualquier naturaleza que nos desesperan y que incluso nos hacen llegar a pecar, pensando que no pecamos todos los días, y que nos hace frustrar y preguntarnos cómo es posible, si yo ya había llegado, quería mantenerme y hacía todo lo posible para mantenerme. E incluso muchos llegan a dudar de su salvación. ¿Por qué sucede esto? Eso sucede porque básicamente nos hemos olvidado de que tanto la salvación como nuestra preservación como creyentes no dependen de nuestras fuerzas, sino de la suficiencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo en 2 Corintios 9:8 nos lo explica. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Si tú eres un creyente firme que te mantienes a pesar de tus situaciones en la fe, no es por tus esfuerzos, no es por lo que tú puedas hacer o lo que dejes de hacer, sino por la gracia de Dios que abunda en tu vida. En otras palabras, el creyente tiene todos los recursos dados por Dios y de una manera generosa, mucho más de lo que necesitamos, y por gracia, por medio de Cristo, no solamente para perseverar en la salvación, sino para mantenernos al lado de nuestro Señor, independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que dejes de hacer, independientemente de las circunstancias por las que estés viviendo. Lo que te hace sostenerte son los recursos divinos dados por Dios en Cristo. Son más que suficientes. Es más, es que no hay otra forma de sostenernos. Todo lo que necesitamos para perseverar en la salvación, para satisfacer vidas que agraden a Dios, ya lo ha logrado Cristo. Ya lo ha logrado Cristo. Pero hoy día, tristemente, muchos cristianos siguen dependiendo, siguen creyendo y siguen esforzándose en sus propios esfuerzos para perseverar. Cuando llegan los momentos de pruebas, de sufrimiento, sienten ese tiempo como insufrible, que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello otro, y llegan por tanto a creer que la gracia de Dios no es suficiente. No es suficiente para poder sobrellevar ese tiempo. Dudan de que la gracia de Dios sea todopoderosa para poder ayudarles a sobrellevar esos problemas de sus vidas.
Sin embargo, no existe razón alguna para que el creyente dude de que en Cristo ya posee todo lo necesario para esta vida y para la piedad. Es decir, para ser salvos y para perseverar en la salvación, cualquiera sea la situación. Incluso viviendo para agradar a Dios, cualquiera sea nuestra situación. Y esto es lo que queremos ver en este día. No confíes en ti, no confíes en tus fuerzas para perseverar en tu salvación. Ni siquiera para perseverar en tus tiempos de pruebas o de sufrimiento, porque vas a fracasar. Sino que más bien recuerda y vive siempre a la luz de la gracia y del conocimiento del Señor para poder perseverar. Porque es en la gracia y en el conocimiento de Cristo que tienes todo lo que necesitas para poder no solamente ser salvo, sino para poder perseverar aún en medio de las pruebas más duras que tengas que vivir. Y esto es lo que tenemos en nuestra lectura de esta mañana, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Y Pedro nos va a recordar esta verdad a través de recordarnos 3 concesiones de la gracia de Dios a los creyentes. 3 concesiones de la gracia de Dios a los creyentes que nos va a ayudar a perseverar no conforme a nuestras propias fuerzas, sino precisamente a la gracia y el conocimiento de Cristo. Esas 3 concesiones son que Dios nos ha concedido a los creyentes su divino poder, Dios ha concedido a los creyentes sus promesas divinas y Dios ha concedido a los creyentes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice la palabra del Señor: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Para poder entender por qué Pedro escribe esto, te pongo en contexto. Los destinatarios de esta carta fueron personas que estaban sufriendo una durísima persecución. Estos eran los mismos a los que Pedro les escribió su primera carta. En el capítulo 3, versículo 1 de 2 de Pedro dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo. Y en la primera carta, Pedro dice que él les escribe a los expatriados, a los que habían salido de sus países, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De la dispersión, habían salido dispersados porque habían sido o estaban siendo perseguidos. Es decir, eran creyentes que por causa de su fe tuvieron que huir a otros lugares, fuera de sus países de origen, e incluso muchos de ellos llegaron a morir por su fe. Esta segunda carta fue escrita en plena persecución romana por el emperador Nerón sobre los cristianos. Incluso el propio Pedro murió poco después de escribirla, martirizado. Y el propósito de la carta fue alentar a estos hermanos, para consolarles, para que entendieran que todo lo que tenían que hacer para poder perseverar en aquella terrible situación era crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque de esa manera iban a poder soportar aquella terrible situación y así de esa manera iban a poder perseverar en la fe. Además hay que entender que aquellos hermanos no solamente estaban sufriendo aquella terrible persecución, sino que además estaban sufriendo el acoso de los falsos maestros, como leemos en 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3, o el versículo 14 o en el 18. Falsos maestros que le decían: ¿para qué crees en ese Cristo? Si mira, ¿de qué te ha servido todo lo que estás sufriendo por creer en ese hombre? Mira todo lo que te está sucediendo, has tenido que salir de tu país, estás sufriendo el martirio. Les digo, por ejemplo, cuáles eran los martirios. Los creyentes, empalados y puestos en los juegos de los romanos, eran quemados vivos como antorchas para iluminar aquellos juegos. Y aquellos falsos maestros les decían: ¿para esto has creído? ¿Para esto? Otros les decían: ¿sabes por qué sucede eso? Porque no hacen nada, porque no hacen buenas obras para poder ser librados de esa muerte horrible.
Así que se burlaban de ellos, les engañaban, y de esa manera muchos volvían a una vida libertina, otros simplemente intentaban por sus esfuerzos librarse de aquella situación, haciendo buenas obras para que Dios tuviera misericordia de ellos y poder librarse. Es decir, que no solamente estaban siendo probados por medio de aquellas terribles pruebas, sino que además otros creyentes les decían que para qué tanto sufrimiento. Y por el tono de la carta y por cómo la inicia Pedro, nos hace entender que aquellos hermanos ya habían comenzado a poner en duda la suficiencia de Cristo para la salvación y para poder perseverar. Y algunos de ellos estaban siguiendo a los falsos maestros, otros estaban perseverando conforme a sus propias fuerzas, y otros directamente ya habían apostatado. Así que Pedro les escribe. ¿Para qué? Para que se olviden de todo eso. Para que no dependan de sus esfuerzos para poder perseverar en medio de aquella tribulación tan grande, sino para que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y les recuerda que ya en Cristo ellos estaban seguros, estaban protegidos, pasara lo que les pasara, vivieran lo que vivieran. ¿Y cómo podían crecer en esa gracia y en el conocimiento del Señor? Pero les dice primero, recuerda, Dios ha concedido a los creyentes su divino poder. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, Dios, mediante Cristo, no solamente ha salvado al creyente de la ira del pecado, sino que además le va a proveer y le provee y de manera constante, a través de una relación íntima con Cristo, de todos los recursos espirituales necesarios para vivir agradándole, cualquiera sea su situación. Todo lo que ellos iban a necesitar para vivir agradando a Dios a pesar de la situación, ya Dios los había concedido en Cristo. Fíjate, primero Pedro no especifica cuáles son esas cosas que Dios les da. Solo dice que son todas. Es decir, cualquier necesidad espiritual que necesites para vivir agradando a Dios, ya han sido dadas por Él. Dios no necesita tus buenas obras. ¿No has pensado alguna vez? Dios no necesita que tú hagas cosas buenas. No lo necesita, y mucho menos. Si lo que buscas es, mediante esas obras, buscar su favor. No lo necesita. Tristemente, hoy hay muchas religiones que se llaman cristianas, donde te dicen que tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Unos van caminando hasta Teror para así ganar el favor de una virgen. Otros van buscando darse latigazos para martirizar su cuerpo. Muchos creyentes vienen a la iglesia para así ganar el favor de Dios. O intentan vivir vidas moralistas. Nada de eso Dios no necesita. Dios no necesita nada de eso de tu parte. Él solamente quiere que tengas fe y te arrepientas de tus pecados y fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de agradar a Dios. Segundo, no es algo que tú puedas conseguir por ti mismo. Pedro, como hemos dicho, no cayó en el moralismo. Cuando él se refirió a todas las cosas, no estuvo haciendo un llamado a aquellos hombres, a aquellas personas a hacer buenas obras. Ni siquiera le hizo un llamado a buscar una vida santa por sus propios medios para agradar a Dios. Más bien les dijo, estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Es decir, están arraigadas en la gracia de Dios en Cristo. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Dios suministra su gracia abundante mediante Cristo para que los creyentes podamos tener todas las cosas necesarias para vivir como a Él le agrada. Así que si quieres agradar a Dios, no crezcas en buenas obras, crece en el conocimiento de la gracia de Cristo. Crece en el conocimiento de la gracia de Cristo. Y aquí hay dos puntos importantes que entender. Primero, esa gracia abarca asombrosamente todas las cosas de nuestra existencia. Mira, Pedro no se refiere cuando habla aquí de la vida, solo la vida terrenal como independiente de la eterna, sino que habla de la vida como una existencia continua entre nuestra vida ahora y la eterna. En la palabra de Dios, de hecho, no hay una distinción entre esta vida y la vida eterna. No la hay. Tristemente,
muchos cogen este pasaje y limitan esta asombrosa afirmación a lo meramente material y a lo meramente temporal en esta tierra. Es decir, Dios va a proveer solo lo material para poder vivir en esta vida como sus hijos y solamente para esta vida. Pero de hecho esta afirmación de Pedro trasciende a lo material y trasciende a lo temporal. La palabra que usa aquí Pedro para vida es zoe, es decir, la vida como un principio, la vida en el sentido absoluto, la vida que solamente Dios puede tener, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que el Hijo tiene en sí mismo. En Juan 5:26 leemos: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Esa es la vida que el Hijo manifestó al mundo. Primero de Juan 1:2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Esa es la vida de la que está hablando aquí el apóstol Pedro. No una vida futura, no una vida en otro lugar, en otro tiempo, sino desde ahora, desde este momento. Pedro lo que está afirmando es que como nuevas criaturas nacidas de nuevo, el creyente ahora ya tiene la vida eterna de Dios. Ya tiene la vida eterna de Dios. De tal manera que el creyente que ha nacido de nuevo está capacitado por Dios para poder agradarlo en todo. Pero no conforme a sus fuerzas, sino conforme a los medios por gracia que el Señor nos da. Dice Pedro, todo lo que necesitamos para esta vida y la piedad. Es decir, para poder vivir en armonía con su palabra, honrando a Dios, amando a Dios y sirviéndole como Él es digno, como si ya estuviéramos en la eternidad. Evidentemente esto es hoy día una realización imperfecta, pero no imposible. A veces confundimos la imperfección con la imposibilidad y muchas veces lo hacemos para justificar nuestra vida de pecado. Realmente vamos a seguir pecando porque estamos un poco pecador, pero ya el Señor nos ha capacitado para vivir agradándole. Repito, no conforme a tus fuerzas, sino porque Dios te ha provisto de la suficiencia en Cristo. ¿Cómo es eso posible? Es la segunda cosa que hay que entender. Todas esas cosas, dice el apóstol Pedro, son dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, todo lo que el creyente necesita para vivir esta vida, para vivir en piedad, en armonía con su palabra, obedeciéndole, como si ya estuviéramos en la eternidad, no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos, no tiene nada que ver con tu capacidad, ni con tu inteligencia, ni con tu deseo de servir al Señor, sino que se te ha concedido por Dios, por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo. Fíjate que el apóstol aquí hace una extraordinaria afirmación acerca de Cristo. Por su divino poder se nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. En otras palabras, Cristo, Dios mismo hecho hombre, ha puesto a nuestro alcance por medio de su poder, de su divino poder, de todos los medios necesarios, de todas las cosas. Cristo mismo no solamente murió en una cruz, sino que además ahora vive intercediendo por nosotros delante del Padre y obra en nuestras vidas con todo poder. Estamos unidos a Cristo, somos uno con Cristo. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso pasa no solamente con el apóstol Pablo porque era un apóstol, pasa con todos los creyentes. Dios mismo, Cristo, en Él, suple todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad. Tenemos que entender que el hombre sin Cristo ha quedado sin esa vida. Está muerto, dice la palabra, en sus delitos y pecados. Están, como dice Pablo en Efesios 4:18, entenebrecidos en su entendimiento. Es decir, su conocimiento está lleno de tinieblas, está bajo el maligno. No tienen la luz de Dios que les ilumine. Están, dice Pablo, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Están muertos. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia. También una palabra mal usada, porque parece como que nos justificamos porque yo no sabía la ignorancia. No. Una ignorancia que dice que existe por la dureza del corazón de aquel que no quiere creer.
Si tú realmente quieres creer en Dios, pídeselo. No argumentes, es que no sé, es que no quiero, no conozco de Dios, no sé de Dios. Si hablas así, hablas por la dureza de tu corazón, porque Dios se quiere y se revela a través de su palabra. Si eres ignorante acerca de Cristo es porque eres duro de corazón. Pero esta vida, dice la palabra, todos los hombres que creen en Cristo llegan a ser participantes. El Señor en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. En cambio, si entregas tu vida a Cristo, si te arrepientes de tus pecados, entonces tendrás esa vida de la que ahora estás excluido. Solamente por fe. No está hablando de buenas obras, no está hablando de sacrificios propios, por fe, por gracia, como regalo de parte de Dios. Porque este divino poder de la vida eterna solamente ha sido concedido a los creyentes. Mira lo que dice el apóstol Pedro, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, esta vida eterna solamente está dada para aquellos que tienen una relación íntima con Cristo, porque esa palabra conocimiento no hace mención al conocer intelectualmente. Tristemente hay muchos en las iglesias que conocen a Dios intelectualmente, pero no relacionalmente, no tienen una relación personal con Cristo. La palabra que conocimiento es relación íntima con Cristo. La gran diferencia entre estar muerto y estar con vida eterna no es conocimiento, es relación con Cristo. Pero fíjate que esa relación con Cristo no comienza en ti, sino que comienza en aquel que nos llama. Él te llama. Él quiere mantener una relación con Cristo, contigo. Él es el que te llama. Él es quien llama a la salvación a los creyentes de manera eficaz, porque fíjate que dice el apóstol Pedro, porque lo hace por medio de su propia gloria y excelencia. Por eso el llamado del creyente es eficaz. Todo aquel que Cristo quiere salvar va a ser salvo, porque lo hace a través de su gloria y excelencia. En otras palabras, esa acción de llamar a los creyentes de manera eficaz a la salvación es una demostración de la gloria y de la bondad de Dios. Y si Dios, pregúntate, si Dios demuestra su gloria, su bondad, habiéndote salvado de manera eficaz, ¿cómo no te va a proveer de todo lo que tú necesitas para que perseveres y le agrades durante toda esta vida y por toda la eternidad de manera eficaz? Por eso, qué estupidez, perdón la expresión, es depender de nuestros esfuerzos. ¡Qué tontería! No tiene razón de ser. Como tampoco puedes decir, yo no puedo. Claro que tú no puedes, pero Cristo no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Evidentemente no estaba hablando de que él ahora iba a ganar todo lo que iba a hacer, que él iba a ir bien en todas las cosas de la vida, sino en las cosas espirituales, en esa relación con el Señor, en poder perseverar hasta el fin. Pablo decía, lo voy a poder porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Porque cuando Cristo llama por su gloria y por su bondad a las personas a sí mismo, también los va a transformar moralmente. Y el fundamento de tu transformación como creyente es el mismo que el de la salvación por gracia. Por gracia. Ese es el punto de Pedro aquí. Dios te salvó por gracia, pues también te está transformando por gracia. No necesitas tus obras para esa transformación. No lo hace por tus buenas obras, porque si no, la salvación sería por obras. Porque si también debo de perseverar en esa salvación por obras, entonces tengo un problema. Todo depende de mí. Pero no, todo depende de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir agradando a Dios? Creciendo en la gracia de Cristo, creciendo en el conocimiento del Señor. Ciertamente, como dijimos antes, vivimos vidas imperfectas. ¿Pecas? Claro que sí. La palabra dice que aquel que diga que no peca sea Dios mentiroso. ¿Sufres penalidades? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Por su gracia recibes perdón por tus pecados y recibes la gracia para no pecar continuamente.
Y por su gracia, cuando sufras o cuando estás sufriendo, por su gracia recibes aliento en medio de tus penalidades y recibes gracia para no desanimarte totalmente, para que así puedas perseverar hasta el fin, para que así vivas agradándole a Él. Todo es por gracia. La vida eterna de Dios se te ha concedido para que ya la vivas desde ahora, para que no sea un ideal futuro o un ideal que voy a ver si lo consigo alcanzar. Ya es tuya en Cristo. Aunque imperfectamente podamos aún disfrutarlo. La vida eterna implica, por tanto, una transformación presente. Porque ahora los creyentes estamos siendo moldeados a la imagen de nuestro Señor mediante la obra de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Todo creyente está siendo moldeado a la imagen de Cristo, mediante el conocimiento de Cristo a través de su palabra, no a través de las buenas obras que hagamos. Estamos siendo perfeccionados moralmente a través de la obra de Cristo. Estamos siendo semejantes a Dios a través de la obra de Cristo. Por lo tanto, los creyentes pueden vivir perseverando de manera piadosa, incluso ahora, en medio de nuestra imperfección, porque la gracia de Dios en Cristo sigue estando en nuestras vidas. Pero además Pedro les llama a crecer en esa gracia y en ese conocimiento para poder perseverar, recordando que también además Dios ha concedido a los creyentes sus promesas divinas. Si era poco el don de la gracia en Cristo, aún Dios ofrece mucho más, dice, y nos da también además sus promesas divinas. Dice en la primera parte del versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ese por medio de las cuales hace referencia a la gloria y a la excelencia de Dios que leímos en el versículo 3. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que los creyentes hemos heredado las promesas de Dios al conocer a Cristo. Al experimentar su excelencia moral, su glorioso resplandor cuando somos salvados, entonces también recibimos juntamente con eso esas maravillosas promesas. Por esa razón, todo creyente debe crecer en gracia y en conocimiento a través de esas grandes y preciosas promesas. Entonces, cabe preguntarse, Miguel, ¿cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Para ayudarnos a saber cuáles son esas promesas, lo primero que observamos es que son preciosas y grandísimas. Es decir, son promesas que son superlativamente grandes y de valor incalculable. Pero además Pedro usa un verbo griego que se traduce en nuestras Biblias como ha dado y que también se puede traducir como ha otorgado o ha dotado. Y es un verbo griego que hace hincapié no en el valor de lo que se da, sino en el valor de quién lo da. Es un verbo que, por ejemplo, también se utiliza en Marcos 15:45, cuando José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Cristo y dice, comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Ahora de conceder ese cuerpo, no porque haciendo hincapié en que le dio, sino en el valor de Cristo que estaba siendo dado, el cuerpo de Cristo, a José de Arimatea. Así que lo que el apóstol Pedro quiere transmitir acerca de esas promesas es su altísimo e incalculable valor. Porque además de ser inmensamente valiosas por sí mismas, fíjate que son preciosas y grandísimas, usa un superlativo, además son preciosas y grandísimas por el dador que las da, que es Cristo. Porque Él es precioso y grandísimo en sí mismo. Así que imagínate ya cómo tienen que ser esas promesas dadas por el Señor. Increíblemente maravillosas, increíblemente preciosas, por el valor de ellas y por el valor de quien las está dando, que es Cristo. ¿Cuáles son? La única forma de poder saberlo es ver qué escribe Pedro al respecto en sus cartas. Porque recuerda, fue la segunda carta que le escribió a los mismos hermanos. Y por un lado, Pedro usa la palabra preciosa para describir la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Sino con sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El mayor regalo que hemos recibido del Señor ha sido su propia sangre, su preciosa sangre. O lo que es lo mismo, el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo en el Edén a Adán y a Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Dios prometió que Cristo iba a acabar con el maligno, con todo el pecado que él provocó, y lo cumplió en Cristo. ¿Cómo? Cuando Cristo murió en la cruz y derramó toda su sangre. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:22 que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A veces hablamos del símbolo del vino y recordamos la sangre como, bueno, un recordatorio más. No, hermano, es la preciosa, preciosísima promesa que Dios nos ha concedido. Porque sin derramamiento de sangre no hubiese habido perdón por nuestros pecados y seguiríamos siendo enemigos de Dios. No infravaloremos, porque lo repitamos todos los meses, el conocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si Él no hubiese derramado su preciosa sangre, nosotros tendríamos que entregar la nuestra por nuestros pecados y estaríamos condenados eternamente en un lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí nos rescató el Señor mediante su preciosísima sangre. Pero además, como sigue diciendo Pedro, en el versículo 18, ese texto de 1 de Pedro 1, con esa sangre no solamente nos salvó, sino que también fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir. No solamente nos salvó, sino que nos ha hecho ser nuevas criaturas para que no tengamos que seguir viviendo como vivíamos antes. Por esa preciosa sangre ya somos nuevas criaturas que no tenemos que vivir como vivíamos antes. Hemos sido comprados, librados de las garras del pecado, de Satanás. Y no ha sido hecho, como dice Pedro aquí, con cosas perecederas como oro o plata. ¿Cuántas veces nos has escuchado tú que para que tú seas salvo tienes que dar en las iglesias? Que tengo que dar el oro, la plata. Dice Pedro, no es lo que tú des, por muy valioso que sea. Es la sangre de Cristo lo que te ha comprado, lo que te ha redimido. Con esa sangre fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Fuimos librados de una vida de pecado, de una vida de enemistad contra Dios. Esa es una de las promesas preciosas y valiosas que Dios nos da en Cristo. Pero hay más. En el capítulo 2 de 1 de Pedro 2, versículos 6 y 7. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Son recursos estilísticos que utilizan los escritores bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, para mostrarnos la maravilla de la persona de Cristo. Porque no solamente es preciosa su sangre, sino que Cristo es precioso en sí mismo, y es lo que está diciendo aquí Pedro ahora. El don que Dios nos ha ofrecido es su propio Hijo, no solamente su muerte, sino su vida. Su vida, todo lo que Él es, Dios hecho hombre, se te ha dado como creyente. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que fue levantado de los muertos, se te ha sido dado a ti. Isaías 9:6 dice esta cosa increíble, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Fíjate, hablando de Cristo, nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios no solamente ha concedido la obra de Cristo, sino que nos ha concedido a Cristo mismo. Toda su vida, su muerte, su justicia, su resurrección, su santidad, su mente, su paz, su reconciliación, su eternidad, el todo de la persona de Cristo, el todo de la segunda persona de la Divina Trinidad,
se nos ha concedido a los creyentes. Todo por gracia, por fe. Toda tu nueva naturaleza es el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo por medio de la fe. ¿Cómo pretendemos agradar a Dios con nuestros trapos de inmundicia? Crece en el conocimiento de Cristo. Conócelo, porque es lo que Dios te ha dado a ti para suplir todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Crece en la gracia de Cristo. Todas estas promesas grandísimas y preciosas tienen un punto. Quieren que cambiemos nuestra perspectiva de vista. Quiere hacernos ver que vivimos no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Por eso el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 de su primera carta, versículos del 3 al 5, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todo lo que Dios te da, que te da Cristo, toda la persona de Cristo, su obra y su vida, está orientada a que puedas perseverar, porque en los cielos hay una herencia incorruptible, inmaculada, reservada. Está esperando a que nosotros lleguemos para recibirla. Somos protegidos no por tus buenas obras, no por tu santidad moralista, sino que eres protegido por el poder de Dios, Cristo, mediante la fe. Cuando ponemos toda nuestra fe en Cristo, todo nuestro descanso en Cristo, toda nuestra perseverancia en Cristo, ¿qué obtenemos? Primera de Pedro 1:9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 13, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Ceñid nuestro entendimiento para la acción, entender, comprender la obra de Cristo, siendo sobrios, poniendo toda nuestra esperanza, no en estas obras, no en lo que hacemos, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado todas esas grandes y preciosas promesas a su pueblo, a través de Cristo, a través del Evangelio de Cristo, para que así puedas crecer en esa gracia y en ese conocimiento y puedas perseverar. Y puedas perseverar para una cosa increíble, para que puedas llegar a ser partícipe de la naturaleza divina de Dios. Segunda parte del versículo 4. Dios ha concedido a los creyentes de su naturaleza divina, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo no sé si alguna vez te has parado a reflexionar en este pasaje. Yo les puedo asegurar que ayer tuvimos una reunión de hombres y doy gracias a Dios porque me permitió compartir con los hermanos la palabra, aunque ellos hablaron más que yo, pero doy gracias a Dios por ello. Y ayer tenía un tremendo dolor de cabeza porque no paraba de reflexionar en este texto. Es increíble, yo no sé si nos hemos parado a pensar en esto. Solo puedes asombrarte, porque lo que Pedro está afirmando es que por medio de la gracia y del conocimiento del Señor, Dios te ha concedido ser participantes de su naturaleza divina. Pero cuidado, ¿qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Primeramente, ¿qué no significa? Aquí Pedro no está hablando de que ahora somos dioses en pequeñito. Hay muchas sectas pseudo-cristianas, como los testigos de Jehová o los mormones, que afirman que los creyentes, o que los que siguen sus doctrinas, son dioses en pequeñito. No, en absoluto. Por muy
mucho que nos haya amado Dios, que nos ha amado mucho, dándonos a su propio Hijo, siempre seremos criaturas y Él es el Creador. Siempre será así. Siempre Él será el Creador y nosotros siempre seremos sus criaturas. Pensasteis que yo era como vosotros, pero no es así, dijo el Señor. Nunca seremos Dios, nunca. Pero entonces, ¿a qué significa Pedro? ¿A qué se refiere Pedro cuando hace mención a que ahora el creyente también comparte con Cristo su propia naturaleza? Pero fíjate que para poder entenderlo, Pedro mide muy bien sus palabras, precisamente para que no creamos que se refiere a que ahora seremos dioses. Lo que él dice es que Dios nos ha concedido mediante el Evangelio de Cristo es poder ser participantes de ¿qué? De la naturaleza de Dios. No habla de ser participantes del ser de Dios, porque no es lo mismo el ser participantes de la naturaleza de Dios que del ser de Dios. Si él hubiera usado la expresión el ser de Dios, entonces sí hubiese estado apuntando a la esencia, a la sustancia de Dios, es decir, a ser Dios mismo. Pero no, habla de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es un Dios santo. Y esa es la naturaleza que Dios ha compartido con los creyentes. Por eso el llamado de Pedro no es descabellado: sed santos como yo soy santo. Simplemente Pedro lo que está haciendo no es un llamado moralista, sino vive como lo que ahora eres en Cristo, porque Dios te ha concedido esa naturaleza. No es que tú te tengas que esforzar en ser santo, sino que ya lo eres y vives como eres, porque tienes ahora esa naturaleza de santidad. La naturaleza de la santidad de Dios es lo que Dios ahora ha compartido con todos los creyentes. ¿Cuándo se experimenta eso? Cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, entra a morar en los corazones en el momento de la conversión. Pablo escribe en Efesios 1:13: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí, que en el momento en que el evangelio fue la herramienta que Dios usó para abrirnos el entendimiento, para que tuviéramos fe para creer, desde ese mismo instante fuimos sellados mediante el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento ya Dios nos santificó. Desde ese momento el creyente es templo del Espíritu Santo. Lo que Pablo afirma en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En el año 70 pasó algo increíble en Palestina. Y lo increíble que pasó fue que se cumplió las profecías del propio Señor Jesús, que dijo que toda Jerusalén iba a ser destruida y que el templo iba a ser derruido. Desde ese momento, desde el año 70, no ha habido más templo de Dios en la tierra. Templo de piedra. Tengan presente que Dios siempre ha morado en la tierra junto a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo o vemos el templo de Salomón. Y vemos, cuando si leemos la palabra, cómo dice que la presencia de Dios bajó y llenó, o fuera el tabernáculo, o fuera el templo de Salomón. Porque era el lugar físico en la tierra donde Dios moraba, aunque no hay templo hecho por el hombre donde Dios quepa, donde Dios moraba en medio de su pueblo. Pero desde el año 70, ese templo físico de piedra ya no hay. Entonces caben dos preguntas, o una pregunta mejor. ¿Es que quiere decir entonces que ya Dios no está morando en medio de su pueblo? Pues sí, en cada creyente. Porque ahora tú eres el templo de Dios en la tierra. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que allá donde el Señor te ponga, como esposo, como esposa, como compañero, como madre, como padre, lo que seas, eres la presencia de Dios en ese lugar. Qué horrible es a veces no vivir con esa perspectiva.
Y a veces la gente lo que ve en nosotros no es precisamente la presencia de Dios, sino hombres y mujeres tremendamente carnales, que lo único que hacen es que los inconversos blasfemen en el nombre de Dios, como dice el apóstol Pedro en su carta. Ahora eres templo, significa que donde quiera que estés, la presencia de Dios está en medio de esas personas. Dios te quiere usar para que esas personas también puedan ver en ti a Cristo. Ahora el creyente es participante de la naturaleza divina mediante la morada del Espíritu Santo. Por eso, porque el Señor ahora mora en ti, eres santo y tienes que vivir como santo, como eres santo, y mostrar esa santidad entre aquellos que te rodean. Ahora estás participando de la excelencia moral que solamente pertenece a Dios. Ciertamente, este proceso va a alcanzar su consumación en el futuro. Ahora estamos en lo que se llama la santificación progresiva en teología. No vamos a meternos en eso, pero quiere decir que vamos en proceso, porque aún no hemos llegado a tener un cuerpo glorificado sin pecado que pueda agradar a Dios de manera plena y absoluta. Pero increíblemente, Dios, que nos mira a través de Cristo, ya nos ve perfectamente puros y santos. Pues vive con esa pureza y santidad, aunque sepas que aún eres imperfecto. Aún eres imperfecto. Tienes que vivir aquí, no esperando a llegar a la eternidad para ser santo, sino ahora ya. ¿Por qué afirmo eso? Porque si no, no sería coherente con lo que dice Pedro a continuación en el texto. Que esa participación en la naturaleza divina ha hecho que el creyente haya huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si esto solamente tiene una solución en la eternidad, entonces ¿para qué escribe Pedro esto? Pero lo que nos está diciendo aquí es que esta naturaleza divina de santidad también ha hecho que el creyente haya huido del pecado en esta vida. Ya no siga viviendo como vivía antes. Así que la intención de Pedro es que los creyentes entendamos que ahora, en la actualidad, desde el momento de nuestra conversión, estamos siendo perfeccionados moralmente a la imagen de Cristo. Por lo tanto, en esta vida, ahora los creyentes, como templo del Espíritu Santo, somos como Dios en el sentido de que estamos siendo santificados como Él es santo. Huye del pecado. Huye del pecado. Huye del dominio del pecado. No digas no puedo, porque Dios te ha dado la sangre de su Hijo y a su propio Hijo esas grandísimas y maravillosas promesas. La relación lógica de este versículo sería la siguiente. Dios ha dado promesas de salvación a su pueblo para que llegue a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios y están llegando a ser como Dios porque han escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dios ha dado promesas de salvación a su pueblo para que llegue a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios y están llegando a ser como Dios. Eso es impactante. El creyente tiene la promesa preciosa que desde el momento de su conversión ya somos participantes de la naturaleza de Dios en santidad. Y eso es asombroso, hermanos. Increíble. Es maravilloso. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, puedes manifestar el carácter de Dios. Puedes reflejar las virtudes de Cristo. Fíjate, no es moralidad, es conocimiento, es gracia de nuestro Señor. Es algo natural que fluye de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No depende de nosotros, sino de una naturalidad en la obra santificadora del Espíritu Santo. Eso es asombroso. Podemos rehuir del pecado, podemos rehuir del mal, porque ya sabemos que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Lo que dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahora somos conscientes de que sí, estamos aquí en este mundo, pero ya no somos como éramos antes. Imperfectamente, pero ya no somos como éramos antes. Por eso Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda forma de mal. O en Santiago 1:27, que la religión pura y sin mancha es guardarse sin mancha del mundo. Somos conscientes de que mientras estemos en esta tierra, seguimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora hemos sido revestidos con esa nueva naturaleza en Cristo, creada para ser como Dios en verdadera justicia y santidad, que es lo que dice Pablo en Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La maravillosa realidad de los creyentes es que ya hemos escapado a la corrupción del mundo por la gracia de Dios, por medio del conocimiento de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad. Ahora ya pertenecemos a Dios. Ahora tenemos una naturaleza de santidad en nuestras vidas. Ahora ya podemos disfrutar de la vida eterna, a pesar de que aún seguimos pecando y a pesar de que aún seguimos sufriendo, pero en una condición o en otra, la gracia de Cristo es suficiente, no nuestras obras, no nuestra moralidad. En medio de una sociedad cada vez más decadente, en medio de una vida de pruebas, de sufrimientos, el llamado del Señor a tu vida es a que perseveres en tu salvación, pero no tirando de tu moralidad, no tirando de tus esfuerzos humanos inútiles, sino recordando las promesas preciosísimas y grandísimas que Dios nos ha dado en Cristo, para que a través de ese conocimiento crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. Eso es todo lo que necesitamos y es más que suficiente para que puedas perseverar hasta el fin. Para que si sufras, recuerdes que la gracia de Dios es suficiente. Eso no quiere decir que tu sufrimiento se te va a acabar. Eso no quiere decir que si tienes una enfermedad terminal se te va a curar. Pero el Señor en ese proceso, su gracia te va a llevar. Te va a sostener. ¿Hasta dónde? Hasta esa herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. Todos los recursos espirituales que necesitamos para poder vivir, aunque imperfectamente, en esa tierra, ya el Señor nos lo ha concedido en Cristo Jesús. Recuerda, Dios ha concedido el don de Cristo a cada creyente, a cada creyente. Recuerda, Dios te ha concedido su misma naturaleza de santidad. Y todo ello por fe, no por tus obras, por gracia, para que nadie se envanezca. Aquellos hermanos dispersados pudieron perseverar a pesar de que incluso llegaron a un martirio tan horrible, porque esperaron gozosamente las promesas de Cristo. Ireneo cuenta cómo aquellos hombres, y es terrible lo que leía, cuando veían a sus esposas o a sus hijos ser martirizados, glorificaban a Dios. No se quejaron, no chillaron de dolor, glorificaban a Dios. Cuando ellos mismos eran quemados vivos o metidos en tinas de aceite hirviendo, glorificaban a Dios, alababan a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Acaso eran superhombres o supermujeres? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, gracias te damos por nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Muchísimas gracias por el Señor, porque Él es el que nos está ayudando a perseverar hasta el fin, porque Él es el que nos está santificando día tras día, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestro pecado, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque ya no nos mira como hombres o mujeres pecadores, sino santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te suplicamos, Señor, que tú sigas produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Líbranos, Señor, de caer en el moralismo, de querer agradarte por medio de nuestras fuerzas, sino ayúdanos a crecer cada día en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Gracias
porque Él no solamente intercede por nosotros delante de ti, también a través de tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Nos ha dado esas grandísimas y maravillosas promesas de su sangre que limpia nuestra vida de todo pecado. Porque nos ha dado, Señor, todo lo que necesitamos para esta vida y para esta piedad, Señor. Ayúdanos cada día en nuestra vida para comprender que ahora, Señor, donde tú nos pongas, somos tu luz, Señor. Tu luz y tu voz llamando a los inconversos a la conversión, Señor. Que donde quiera que estemos, Padre, somos tu templo. Es tu presencia en medio de este mundo que te necesita, Señor. Padre, que aquellos que nos visitan también entiendan esta maravillosa verdad, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay la maravillosa esperanza de poder ser salvo de la condenación eterna y de poder estar contigo para siempre en esa herencia que tú nos tienes guardado para todos tus hijos, Señor. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús.